Parece que la historia de Citroën comienza con el Traction, el 2 caballos, y acaba con el C5, el último coche con suspensión hidroneumática. Pues no. Antes y después hay muchos modelos que valen la pena, muchas innovaciones y mucha tecnología. Vamos a dar un repaso a la marca, comenzando en 1919 y acabando, pues hoy mismo, por ejemplo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Citroën es una de esas marcas que tiene por nombre el apellido de un señor, en este caso de André Citroën. Lo digo siempre, siempre, detrás de los buenos coches y de las marcas importantes hay grandes hombres, y este es sin duda uno de los casos. El señor Citroën nace en el año 1878 y tiene unos orígenes un poco curiosos. Curiosos porque el padre era neerlandés y su madre polaca. El señor Citroën y yo tenemos una cosa en común. Bueno, seguramente tendremos más, por ejemplo, la pasión por el automóvil. Pero en este caso me refería a nuestra adicción o a lo mucho que nos gusta un autor francés de ciencia ficción, Julio Verne. Julio Verne era un autor que adoraba a André Citroën y que marcó desde el principio su vida. Esta pasión por la obra de Julio Verne fue probablemente la que hizo que el señor Citroën tuviera también pasión por la ingeniería, aunque en el caso de Citroën a esa pasión por la ingeniería se le une el hecho de que era un gran emprendedor. Monsieur Citroën, habéis visto cómo domino el francés. Bueno, pues le llamaron para ser el jefe de la fábrica de automóviles Mors. Bueno, un regalo envenenado porque esa fábrica estaba al borde de la ruina. Pero el señor Citroën la salvó. ¿Y cómo la salvó? Bueno, pues un poco por casualidad, porque se le atribuye a Citroën el invento de los engranajes helicoidales. La historia no es exactamente así. Él, cuando fue a Polonia, a la patria de su madre, vio unos engranajes de madera que se utilizaba para moler o algo así, que ya eran helicoidales y le llamó la atención. Lo que hizo Citroën, fue hacer esos engranajes, que estaréis viendo porque Rodrigo siempre pone las fotos justo en el momento justo, los hizo de acero y bueno, fue uno de sus mayores inventos, porque estos engranajes eran mucho más resistentes y mucho más silenciosos que los engranajes convencionales. Tan importante fue este invento para Citroën que, de hecho, la marca que lleva su nombre tiene como logo a esos engranajes. Los famosos dos chevrones, como se dice en francés, chevrons, son precisamente esos dientes helicoidales de esos engranajes. En la Primera Guerra Mundial, André Citroën le llaman para liderar o controlar o dirigir una fábrica de obuses. Ya hablaremos de esta fábrica porque él empezó a hacer sus pinitos como gestor. Y cuando acabó la guerra, ya en 1919, compra la fábrica de automóviles Mors. Es en ese momento, cuando compra la fábrica Mors en 1919, cuando cambia el nombre de Mors por Citroën. Y ahí es cuando realmente podemos decir que nace la marca. André Citroën era un adelantado a su tiempo. Y una de las primeras cosas que hizo fue viajar a Estados Unidos. Viajó a Estados Unidos y visitó la fábrica de Ford y conoció personalmente a Henry Ford. ¿Por qué? Porque le llamaba la atención, ya oí hablar de lo que era la fabricación en cadena. Y además, lo que había logrado Ford, que siempre lo digo, que quería Ford, y lo consiguió, que sus propios empleados fueran sus propios clientes. Es decir, hacer un coche económico. Así que cuando volvió a Francia, lo primero que hizo André Citroën fue precisamente eso, diseñar un modelo económico, que fue el Citroën A. Pero os he dicho que André Citroën era una persona emprendedora y adelantada a su tiempo, no solo en temas de ingeniería, no solo en temas de fabricación, sino en temas de publicidad y promoción. Y por eso es muy famoso cuando André Citroën, habréis visto montones de fotos y si no las estaréis viendo ahora, puso el nombre de la marca precisamente en la Tour Eiffel. Bueno, pero esto no fue lo único, porque también hizo los cruceros amarillos, en el que cruzó el Sáhara, fue el primer coche a motor que cruzó el Sáhara, que le dieron una enorme popularidad y desde muy pronto le gustó a la marca la competición y participó en competición. De hecho, por cierto, eso es un dato que haciendo este vídeo me enteré porque no lo sabía. Es la marca que tiene más campeonatos del mundo, que tiene nada menos que 15. Citroën pretende en un momento dado
hacer un coche revolucionario, un coche muy adelantado a su tiempo. Y lo consigue con el Citroën Traction. Hablaremos de él, porque este coche siempre se dice que es el primer coche de gran serie que tenía tracción delantera, pero no era el único avance que tenía. Lo que pasa es que fue un coche difícil, su fabricación, su puesta a punto, los problemas que tuvieron las primeras unidades, fue muy costoso y la fábrica Citroën entra en una crisis económica. ¿Y qué es lo que pasa? Que la compra su principal acreedor, un nombre que también os sonará. Quien compra la mayor parte de las acciones de Citroën es Michelin. No fue el único cambio de manos, porque en 1970 se crea la sociedad PSA Peugeot Citroën. Pero voy más lejos, en la actualidad Citroën forma parte del grupo Stellantis, que tiene, entre otras marcas, y esto lo voy a leer porque es imposible acordarme, hay más gestas, pero he elegido las más importantes. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel y Peugeot. Y yo os digo que todavía me dejo alguna. Pero ya sabéis que a mí, aparte de contar la historia de las marcas, creo que la historia de las marcas se conocen realmente por los modelos que fabrican. Como dice el refrán, por sus hechos los conoceréis. Así que lo que vamos a hacer es un repaso a los modelos más emblemáticos o más interesantes o que influyeron más en el devenir de la marca. Este vídeo, como lo hacemos con la colaboración de Citroën, estoy convencido que vamos a poder enseñaros unas imágenes muy, muy chulas. Citroën A. Se considera el primer coche europeo fabricado en serie. Tenía un motor de 4 cilindros, 1,3 litros y alcanzaba los 65 km/h. En un año se vendieron, era un coche económico. Ya os he dicho que Citroën quería emular a Ford, ¿no? En solo un año, en esa época, se vendieron 10.000 modelos A, al que seguiría el modelo B, que era un modelo un poquito por encima. Citroën 5 caballos. A este cochecito se le llamaba, ya sabéis que en francés más o menos Citroën se dice Citroën y limón se dice Citroën, es muy parecido, entonces se llamaba limón, limoncito, por decirlo de alguna manera. Se fabricaron este coche 80.000 unidades y era un coche muy peculiar, sobre todo la parte trasera que parecía como si se semejaba a una barca. Y además era un coche de 3 plazas, ni 2, ni 4, ni 5, 3 plazas. Y un coche muy chiquitín porque tenía 3,2 metros de largo. Fue un coche enormemente popular. Citroën fue la primera marca en cruzar el desierto de Sáhara. En 1922 fue el primer coche a motor que cruzó el desierto. Pero luego hubo otro crucero, ese se llamó el crucero negro, que cruzó toda África hasta el sur, hasta Ciudad del Cabo. Y luego el más complicado fue el crucero amarillo, que este se hizo en 1931. Cruzó toda Asia, desde París hasta Pekín, cruzando el Himalaya. Bueno, haremos un vídeo de esto porque vale la pena. Citroën Rosalie. Inicialmente, este modelo, esta gama, se llamaba de un nombre muy sosote, porque se llamaba por sus caballos fiscales, 8, 10 y 15 caballos fiscales. Pero hubo un hecho que cambió todo. ¿Por qué? Porque uno de estos modelos, un 8 caballos, en el autódromo de Montorgueil, pulverizó un montón de récords. Récords que incluso hoy tendrían mucho mérito. Fijaros, recorrieron 300.000 kilómetros en 134 días y consiguieron una media de 93 km/h. A este pequeño coche se le llamó Rosalie, y al final fue este coche el que dio nombre a toda la gama. Citroën Traction. Como os decía antes, mucha gente dice que el Traction fue el primer coche de gran serie que incorporó tracción delantera. Cierto. Pero es que incorporaba muchas más novedades. Incorporaba, por ejemplo, chasis monocasco rebajado, incorporaba el motor flotante, incorporaba otras mejoras que las quiero leer aquí, válvulas en cabeza, frenos hidráulicos. Realmente era un coche muy adelantado a su tiempo. Y además fue la semilla de lo que vendría después. Citroën Tipo H. El Citroën Tipo H en España ha sido un modelo muy poco conocido porque este no se fabricó aquí y llegaron muy pocas unidades. Y a pesar de eso es un icono, porque esta furgoneta tenía muchas particularidades técnicas. Por ejemplo,
técnicas era chasis monocasco, tracción delantera, pero lo más particular era la chapa ondulada, que Citroën copió de los aviones, que era una forma de hacer una chapa rígida y bastante ligera, y que luego utilizó en los 2 caballos furgoneta. Bueno, es un modelo que muchos de vosotros seguro que lo habéis visto en estos tan populares ahora Trackfoot. Suspensión hidroneumática. Este tipo de suspensión fue revolucionario. Algunos dicen que se estrenó en el Citroën DS. No, no se estrenó en el DS. Se estrenó en la parte posterior del Citroën Traction. ¿En qué consiste esta suspensión? Bueno, haremos un vídeo sobre esta suspensión porque vale la pena. Pero por hacerlo corto os diré que en vez de muelle, lo que tenía era un gas a presión y un sistema hidráulico. Era una suspensión que aunaba confort, estabilidad y era un avance terrible. He dicho terrible y le he consultado a Rodrigo porque terrible parece que es malo, no. Querría decir que fue un avance tremendo sobre los coches. Eran mucho mejor que los coches de su época. Citroën 2 caballos. Bueno, me río porque Rodrigo dice que hemos hablado muchas veces de Citroën 2 caballos. Pues sí, ¿qué pasa? Es que es un coche muy importante, no solo para Citroën, sino para el automovilismo en general. Además fue un coche, yo he puesto aquí 1948, es verdad, es cuando se empezó a fabricar, pero el diseño fue previo a la Segunda Guerra Mundial. Pero el diseño era tan bueno, que con buen criterio los ingenieros y los responsables de la marca lo escondieron para que los nazis no lo pillaran. De hecho, no lo pillaron. Yo haría un vídeo de historia ficción, porque ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran encontrado ese diseño? Porque os digo una cosa, sin demérito del escarabajo, el Citroën 2 caballos era un coche mucho más moderno de diseño que el escarabajo. Es un coche que nació para el campo, ya sabéis el pliego de condiciones, que tenía que ir por un sembrado, con 4 personas, sin romper unos huevos, todo eso, pero fue el protagonista del mayo de 68 y fue un coche de una larga vida porque se fabricó durante 42 años. Citroën DS. Ya sabéis, y si no sabéis, os lo digo, que coche en francés es femenino. Por cierto, también lo es en italiano. No sé en otros idiomas, pero en italiano también. Y DS se pronuncia literalmente en francés des como diosa. O sea que este coche, lo digo siempre porque me parece muy bonito, era el Citroën Diosa. Bueno, era un coche no adelantado a su tiempo, muy adelantado a su tiempo. Bueno, un coche que además estéticamente para mí es de 10. Y el diseño era de Bertoni. Lo digo también siempre porque no hay que confundir Bertoni con Bertone, que no tiene nada que ver. Faros orientables. Esto es algo que todos habéis sufrido. Cuando la luz, alumbras algo, una linterna, una faro de un coche, es recta. Pero en un coche llegas a las curvas, claro, y la luz es recta, estás alumbrando fuera. Bueno, pues esto Citroën en 1967 ya lo pensó y ya lo arregló. Porque los faros de ahora modernos son muy buenos, pero tienen el mismo problema. Citroën lo que hizo primero en el DS, como con 2 faros centrales orientables, y sobre todo en el SM, que tenía 2 faros principales y otros 4 orientables en distinto grado, es que era una maravilla. Si lo pruebas ese día todavía te asombra, porque al girar el volante, en función del giro, la luz es recta, pero es que los faros van iluminando toda la curva. Bueno, esto luego lo replicaron haciendo unos faros de xenón direccionables que más o menos equivalía de una forma mucho más moderna a este sistema. Citroën GS. Bueno, damos un salto de 15 años porque nos vamos hasta el Citroën GS. Porque el Citroën GS era todo un Citroën con motor boxer refrigerado por aire, por supuesto suspensión hidroneumática, la calidad y la personalidad de los Citroën, pero ya a un precio mucho más asequible. Su confort, su estabilidad, su capacidad de frenado eran espectaculares. Y también lo decimos siempre, lo digo yo, lo decía la prensa de la época y lo dicen muchos aficionados. Este coche hubiera merecido motores bastante más potentes. Citroën SM. Ya lo he dicho del GS, se dijo del DS y luego se dijo del CX, que estos coches merecían un motor más potente, un 6 cilindros por lo menos. ¿No lo tuvieron? Pero sí lo tuvo el SM. El SM era un coche, bueno, lo sigue siendo, impresionante. Lo ves de frente y parece un ovni. Citroën había comprado a Maserati y gracias a eso este coche con una suspensión hidroneumática muy elaborada,
una estética que a mí todavía hoy me parece espectacular. Por delante, por detrás, de lado, bueno, incluso cenital, porque tiene la vía delantera muy ancha y la trasera muy estrecha y eso le da una personalidad especial. Pero es que además lleva un motor V6 de 170 caballos, me parece, y lo voy a comprobar, de 170 caballos. Ya por fin un Citroën hidroneumático potente. Citroën CX. Al CX le correspondió una tarea muy difícil, muy difícil, suceder a la diosa, al DS. Esta historia me la sé al dedillo, ¿por qué? Creo que ya lo he comentado en algún vídeo. Porque yo empecé a comprar regularmente revistas del motor el día que vi, en una revista que además, nunca lo digo, pero esta vez voy a decir qué revista era, Autopista, donde luego trabajé tantos años. Cuando vi en la portada del CX me enamoré. Un enamoramiento que me perdura todavía hoy, que hace de esto ya, pues, una cantidad de años, no sé si decirla, 46 años, Bueno, espero algún día tener un CX, me da igual que sea la versión básica, pero bueno, si no hay más remedio, pues también podría ser un GTI con motor turbo. Citroën BX. Bueno, en el caso de BX, aquí no hay errores. Este diseño fue no de Bertone, pobre, ¿dónde estaría a estas alturas?, sino de Bertone. Pero los más listos y los más seguidores del canal lo sabréis. ¿Quién trabajaba en Bertone en esas fechas y quién diseñó el BX? El magnífico, el genial Marcello Gandini. Yo creo que con eso está todo dicho. Para mí este coche me parece precioso. Por dentro, o sea, por fuera y por dentro. Y luego tuvo motores muy brillantes. Yo desde luego recuerdo el 1.9 16 válvulas, que me parecía un cochazo. Pero es que lo probé recientemente y ahora, en 2021, me sigue pareciendo un cochazo. Citroën XM. Si decíamos que el CX lo tuvo complicado como sucesor del DS, el XM también lo tuvo complicado como sucesor de otro coche que al final pues, tuvo un enorme éxito, el CX. Hay quien dice que el XM no tuvo éxito. Yo no opino lo mismo, porque tuvo 11 años de vida y se vendieron más de 300.000 coches. Citroën Santia. Otro diseño de Bertone, el Santia. A mí me sigue pareciendo un coche muy bonito y además muy sólido, porque todavía en España y en Francia ni os cuento, se ven montones de Santia por la carretera. También hubo un Santia, llevaba suspensión hidroneumática, un Santia Activa, que tenía un sistema por el cual no se inclinaban las curvas. Ese coche me encantó. Citroën C5. El C5 fue un coche muy longevo porque se vendió durante 16 años, como quien dice, hasta ayer mismo. Llegó a llevar motores de hasta 200 caballos, de 3 litros, y por supuesto todo tipo de diésel y turbodiesel. Y por supuesto llevaba no la suspensión realmente hidroneumática, porque ya era una evolución de la hidroneumática que se llamaba hidractiva. Citroën C6. Seguimos hablando de sucesiones difíciles, porque al XM le tuvo que suceder el C6. El C6 realmente da una vuelta a sus orígenes, porque si lo miráis bien es una reinterpretación de lo que era un CX. A mí me parece un coche precioso, un coche muy bonito. Y además en esa época destacaba porque tenía una carga tecnológica brutal, igual o incluso por encima de marcas premium. Motores PureTech. Ya sabéis que hay unos trofeos que premian a los mejores coches del año en Europa, en España, en un montón de países. A los coches, pero es que también hay trofeos que premian a los mejores motores del año. Bueno, pues este motor, el PureTech, tuvo ese premio el año de su aparición. Era un motor tecnológicamente muy avanzado. Os voy a dar un dato, bueno, mejor dos. Uno es, ya la inyección de combustible trabajaba a muy alta presión. Cuando digo muy alta, es muy alta. 200 atmósferas de presión. Y luego, tanto para los cilindros como para los segmentos, se inventó un material nuevo, que me lo ha apuntado aquí, Diamond Like Carbon. Diesel Blue HDI. Esta es una tecnología para hacer a los motores diésel motores mucho más eficientes y mucho menos contaminantes. Y además la pueden emplear motores modestos, motores de furgoneta, motores de altas prestaciones. ¿Y qué es lo más importante de esto? Bueno, lo más importante es que este sistema fue uno de los primeros motores en utilizar el aditivo AdBlue. El AdBlue, que lo habréis visto por ahí en algunas gasolineras, consigue una cosa, si el motor está preparado,
que es casi un milagro, que es que convierte los nocivos óxidos nitrosos, óxido de nitrógeno, en dos cosas. Una, vapor de agua, y otra, nitrógeno, que es un gas absolutamente inocuo. Suspensión hidractiva 3. Y he oído decir muchas veces que la suspensión hidroneumática pues la mató Citroën y desapareció enseguida. Pues no, porque tenemos la suspensión hidractiva, que tuvo varias versiones, la última, la 3 Plus, que es una hidroneumática mucho más avanzada. Realmente os diría que, por simplificar, es una hidroneumática con gestión electrónica, que gestiona, por ejemplo, la altura. Por ejemplo, sabéis que en los hidroneumáticos antiguos había una palanca que regulaba la altura. En esta suspensión es electrónico, o sea, incluso el coche, en función de la velocidad, puede rebajar la altura para conseguir ser más estable. Es un SUV. Sabéis que a mí los SUV no me entusiasman, pero es que conduciendo este coche realmente no me siento conduciendo un SUV. Y bueno, es que tengo muy fresca la memoria de la conducción de este coche. Y os preguntaréis por qué. Bueno, porque he probado uno recientemente, el híbrido. El híbrido, que es una maravilla, el híbrido enchufable. Siempre os digo que los híbridos que para mí interesan son los enchufables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada vez que vengo y voy a la oficina, gasto exactamente 0 litros de gasolina. Con el motor eléctrico, con la autonomía que me dan las baterías, tengo para hacer los 40 kilómetros que suponen venir de mi casa a la oficina y vuelta. Citroën C5X. El C5X es un coche, bueno, no os voy a dar mi opinión. Voy a pedir que miréis las imágenes. A mí me parece un coche espectacular. Me parece que otra vez Citroën se ha adelantado a su tiempo. Me parece un coche, porque además, ¿qué es? No es una berlina, no es un SUV, por supuesto no es un coupé, pero es un coche muy atractivo. La verdad es que a mí me parece muy bonito. Pero no solo muy bonito por fuera, es que me parece muy bonito por dentro. Y va de lujo. De todas maneras, haremos una prueba de este coche. Nuevo AMI. Fuera de cámara estaba discutiendo con Rodrigo por este coche. Es que no es un coche. No es un coche. A mí esto me parece relevante. Citroën lo denomina como un objeto de movilidad. Yo creo que es la movilidad del siglo XXI. Citroën ha recuperado para este objeto de movilidad el nombre AMI, que se utilizó en coches mucho más antiguos. AMI, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que domino el francés, lo mío son los idiomas. AMI es francés, perdón, es amigo en francés, y AMI suena prácticamente igual, o sea que es, bueno, pues quiere decir que es amigo. Es un coche muy particular, porque además es un coche, por supuesto, eléctrico, que se puede llevar sin carné. Es igual por delante que por detrás, las puertas una abre de una manera y otra de otra, es mucho más amplio por dentro de lo que podéis suponer. Bueno, yo creo que Citroën nos ha vuelto a demostrar que a pesar de 2 años y a pesar de todo, sigue sabiendo hacer cosas diferentes. Se me olvidaba, es que una de las gracias de este coche es que te lo puedes montar, te lo puedes comprar en kit y montártelo en su casa. Que a mí, bueno, hay coches deportivos ingleses que se hace que también se puede hacer esto, pero a mí me parece una cosa bastante curiosa y hasta puede ser interesante. Ya sé lo que me vais a decir todos, ya lo sé, porque os conozco mucho, para eso sois amigos míos. Máximo, te has dejado un montón de coches fuera. Bueno, he tenido una movida porque en un vídeo de deportivos asequibles, no sé qué, me he dejado fuera el Z3 y el Z4, que no os quiero ni contar. Bueno, pero esta vez no se me han olvidado, es que no cabían todos. Mira, voy a hacer algunos que me hubiera gustado meter y no me cabían, porque Rodrigo me mata, porque ya largo este vídeo. El Meari, el nuevo y el viejo, o el viejo y el nuevo. El primer AMI, el AX, el Saxo, el ZX, que me encanta, la Jumper, el C15, el Berlingo, el Picasso, el Cactus. Todos con una marcada personalidad. Yo creo que vamos a tener que hacer otro vídeo. Bueno, para coche del día voy a utilizar un comodín, y es que voy a elegir un coche que conozco pero que no he probado, que es el nuevo AMI, el que es un objeto de movilidad, que no es un coche y le voy a elegir como coche del día. ¿Por qué? Porque me parece algo distinto, me parece algo ecológico, me parece algo práctico que puede colaborar a la movilidad. Y luego, porque me parece todo un Citroën, me parece un aparato, un objeto que es práctico, divertido y diferente. Llegamos al consultorio, que ya sabéis que hay un correo nuevo, figura aquí abajo, específico para el consultorio. La primera duda es de Raúl, que me dice si los 2 caballos podían arrancarse con manivela. Pues sí,
Sí, se podían arrancar, pero incluso versiones ya de las últimas también. Además, era la propia palanca del gato la que tú lo metías. Me acuerdo que algunos tenían incluso un agujero en el paragolpes y se podía arrancar. Además, se arrancaba con relativa facilidad. Yo me acuerdo de haber arrancado el de mi tío. O sea que la respuesta es sí. Pedro Rey, tiro el guión ya. Pedro Rey me pregunta si es verdad que los coches con suspensión hidroneumática se podría cambiar la rueda sin necesidad de gato. Absolutamente cierto también, porque tú levantabas el coche, entonces el coche subía, metías, pues, iba a decir un palo, algo más refinado, un palo, una barra de hierro con unos soportes y tal, la bajabas y entonces tranquilamente podías cambiar la rueda sin hacer ningún esfuerzo. Llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo en el cual Citroën nos ha ayudado y espero que os hayan gustado las imágenes que os hemos puesto. Y ya sabéis que espero vuestros comentarios en estos vídeos, además, especialmente. Espero que os suscribáis si no estáis suscritos, no sé qué esperáis, los likes, acordaros que estamos en todas las redes sociales, acordaos, que luego os metéis conmigo que decís que hablo mal, que es verdad. Acordaos del podcast de los lunes y ya sabéis sobre todo que un servidor, hay otros servidores que no, pero un servidor espera veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!